Buenas noches. Y dentro de la programación de la tercera Bienal que organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, vamos a cerrar esta jornada con una mesa redonda con los fotoperiodistas que estuvieron interviniendo a lo largo de la tarde de hoy. Aprovechamos para dar un saludo a la gente que está siguiéndolo o que lo va a seguir de forma posterior en redes sociales del Ayuntamiento y a través del canal de YouTube de este canal, el canal a través de Radio Televisión Tagoror, y van a estar con nosotros en esta mesa redonda, como decimos, quienes estuvieron antes presentando los proyectos más recientes que tienen, que son Yaisa Socorro, Arturo Rodríguez y Javier Baulú. Fotoperiodismo, la imagen como testigo. El fotoperiodismo es el tema de la edición de este año de la tercera Bienal de Santa Lucía de Tirajana, y vamos a hablar en esta mesa redonda de fotoperiodismo, uno de los géneros periodísticos. Mi santa madre, que además aportó algo para que uno pudiera estudiar la carrera de periodismo, incluso 30 años después, sigue con la confusión de la cantidad de géneros periodísticos que hay, que cuando estoy en su casa y está puesto Sálvame, dice, ay, ¿cómo critican a esos periodistas?, ¿no? Quiero decir, o sea, hay muchas confusiones. Entonces, quería plantearles en primer lugar que para ustedes, ¿cómo definirían el fotoperiodismo y si es en una sociedad que presume de que la democracia se basa en buena parte en la libertad de expresión, en los medios de comunicación, los fotoperiodistas hoy en día son imprescindibles para los medios de comunicación o no? ¿Para los medios de comunicación? Bueno, digamos y para la sociedad. Bueno, son dos preguntas en una. Digamos que invierten poco, por ser así muy simple. Pero, bueno, como la mayoría de los medios invierten poco en periodismo y la mayoría de los periodistas están secuestrados en sus propias redacciones, porque ahí producen más, pues eso ya de enviar fotoperiodistas que tienen que ir al sitio en el momento que pasen las cosas y ya solamente el desplazamiento cuesta, pues bueno, es mucho más fácil o no poner foto, coger una foto de agencia o sencillamente la del cuñado de un primo, de un sobrino de un señor que pasaba por allí. Eso es así, básicamente. Arturo, tú que eres palmero, hay que decir, por ejemplo, en el caso de Canarias hay periódicos de islas capitalinas que a día de hoy, 2 meses después, no han enviado un fotógrafo a la isla de La Palma y lo están cubriendo por agencia. Sí, periódicos canarios. Sí, realmente ha habido fotógrafos de todos los medios allí, de todos los periódicos, pero es cierto que algunos de ellos enviaron fotógrafos la primera semana y no han vuelto a enviar fotógrafos y lo cubren por agencia. A ver, las agencias hacen su trabajo, pero digamos que el fotoperiodismo de agencia yo lo veo como un fotoperiodismo de fast food. O sea, es un fotoperiodismo muy simplista, muy de la noticia de actualidad. Sin embargo, el fotógrafo de periódico, junto con el redactor, pueden profundizar mucho más porque tienen tiempo para ir y hacer realmente ese reportaje que todo el mundo va a querer leer el fin de semana. Y eso no se está haciendo, porque eso no se puede, es imposible hacerlo con fotos de agencia. Porque los fotógrafos de agencia están hoy la lava va a caer por el lado norte. Todos los fotógrafos de agencia van allí. Hoy hay que están desalojando en el barrio de Todoque, que ya no existe desgraciadamente. Todos los fotógrafos de agencia van allí. Lo único que hacen es cubrir a golpe de actualidad. Y sin embargo, el fotoperiodista, no voy a decir auténtico, pero un poco sí, que es el que trabaja en un periódico, el que trabaja para una revista, puede trabajar las cosas mucho más en profundidad, olvidándose de la actualidad. En esa línea, bueno, Yaisa, tú has estado muchos años en un periódico y hoy en la charla explicabas que has podido hacer reportajes en profundidad a raíz del magazine Sal del Atlántico. Sí, porque no requiere de la rapidez que te piden a lo mejor los periódicos hoy en día. Y en eso te quería decir esa relación de si nos aprecian o si ven que nuestro trabajo es importante. Por un lado, creo que la sociedad sí lo ve, sobre todo cuando ven esas fotos. Yo creo que lo ven porque ven el impacto, ¿no? Ven en las fotos que hacemos nosotros, los fotoperiodistas. Ellos, claro,
aunque creamos que no, se dan cuenta si es de móvil o no. Tiene una composición, impacta, tienen las cosas mejor colocadas, la composición y todo. Esas cosas afectan a que la sociedad también lo vea de más cerca. Una de las cosas que estaba diciendo él, de también que nos dejen acercarnos cuando llega una patera o estas historias como pasaba en 2005 y te puedas acercar y poder acercar la realidad a la gente, porque somos sentimientos y al final la fotografía lo que te trae es sentimientos, recuerdos, y si no dejan que te acerques, siempre con respeto y cuidando la imagen y cuidando a la persona que está fotografiando, yo creo que eso la sociedad sí que lo aprecia. Ya en los medios de comunicación, yo creo que soy un vivo ejemplo, como muchos otros compañeros, como nuestro compañero Borja Suárez, que hoy no pudo estar aquí con nosotros, que ahora mismo estaba viajando en La Palma, creo que acaba de llegar, porque ha tenido que ir de barco de una isla a otra para poder llegar a hacer su trabajo con la agencia donde está trabajando ahora. Pues a nosotros estábamos un viernes con 6, 7, 8 informaciones, todas relacionadas con el COVID, que Maspalomas paró el carnaval, pararon los chiringuitos, pararon los cochitos, los feriantes, todo el mundo. A pasar el lunes a desaparecer. Estado de alarma, guillotina. Todos los freelance paramos, pero porque nos pararon, no porque nosotros quisiéramos parar, sino porque no aparecía en ningún lado en un plan de trabajo. Y esa fue mi experiencia, que creo que ha sido, bueno, y en muchos más trabajos, ¿vale? No solo en esto, pero sí es verdad que entonces cuando te das cuenta de que realmente no aprecian el trabajo de uno, no aprecian que has estado en guardia 12 horas esperando que venga el relevo. Pero es que no solo los freelance, también a sus propias gente de su plantilla, a los compañeros fotógrafos de esos mismos periódicos, tampoco los cuidan, porque seguramente que hubiesen necesitado un relevo. Han estado en plena pandemia, jugándosela, queriendo ya ver a la familia, sabiendo que han estado en primera fila con la pandemia haciendo la foto. Pues ellos igual nos han necesitado de nosotros también para ayudarlos. Cantaba Serra aquello de no hay que confundir valor y precio. Acabamos de hablar del valor, hablemos del precio. Hace unos días lo decía Gervasio Sánchez en la SER, pero nos consta además que el tema, y uno ha hecho, y pido perdón, de tertuliano, como tertuliano, por ejemplo, en Madrid, en la tele Madrid, te invitan a una de esas tertulias políticas en donde a lo mejor se habla de la guerra de Afganistán y te pagan 300 euros brutos, pero, bueno, Javier, tú sabes a lo mejor de esos precios, a lo mejor es más rentable, ¿no?, estar de tertuliano en Madrid hablando por 300 euros una noche del COVID y luego te pasas a hablar de Afganistán que una crónica para un periódico grande desde Afganistán, a lo mejor la pagan por 50, 60 o 100 euros. ¿O estoy exagerando? Sí, no exagerar nada. Tal cual. Sí, yo quiero ser tertuliano un rato. Tú quieres ser tertuliano. Así me puedo financiar con eso y con los crowdfunding para hacerlo a mi manera, que es pues eso, lo que estabais contando antes, metiéndole tiempo y buscando las historias, etcétera, etcétera, porque si no salen las cosas bien, como, bueno, quieres ser como cualquier tertuliano, trabajo. pero antes, cuando escuchabas a Arturo, comentabas que ibas a pedir el teléfono del presidente de Asturias por si salía también. Sí, bueno, que la temporada, por lo sale menos. desde un gobierno. Pero ¿cómo ven ustedes eso? El hecho de que hablar de la guerra de Siria en una tertulia, en un medio, en España, en Madrid, o incluso en Canarias también se pagan las tertulias a los periodistas, ganas más que haciendo una crónica desde esa guerra. A ver, para mí el problema está... Ganas más, no, ganas 3 veces más. El problema está en los medios españoles. O sea, la televisión paga bien, los periódicos pagan mal. Las radios no lo sé porque nunca he tenido contacto con ellas, pero es así de sencillo. O sea, yo no cobro esos precios. Yo trabajo para medios extranjeros. Yo no hago un trabajo por 100 euros. Yo por 100 euros soy camarero. O cualquier otra cosa igual o más digna que mi trabajo. Pero yo no estoy echándole horas por esa cantidad de dinero, porque mi material vale dinero, mi coche, mi gasolina, el desplazamiento, el hotel. Claro, son más gastos al final. Entonces, que ingresos, claro, ¿no? al final a mí no me compensa. Yo ya tuve una época en la que lo hacía, cuando empezaba y no me quedaba más remedio. Ahora que puedo elegir, yo no trabajo básicamente para ningún medio español, sino para el que me dice, oye, te voy a pagar tanto. El país paga relativamente bien, no es la panacea,
pero bueno, te paga como a 75 euros por foto, publicas varias fotos en un día y bueno, no está mal. El resto de los periódicos yo no trabajo para ellos directamente. ¿Tú cómo lo ves? Yo no he vuelto a ningún periódico. Ahora, yo me he dedicado durante la pandemia a otras cosas, a reciclarme, entre ellas fotografía de productos. Estás ahí con tus ventanas de luz, con tu producto, haces la foto y se paga mucho, mucho mejor. No, yo creo que, bueno, no sé, pero mucho tendría que cambiar las cosas para que volviese a la prensa, volviese otra vez a esto, porque no está valorado. Bueno, ustedes tres tienen en común que han hecho fotoperiodismo con el tema migratorio. Javier hablaba antes del libro de la Ruta Canaria, en el que yo creí que existía, porque me apunté a Mecenas también y existió, llegó a mi casa, es verdad, existe el libro de Javier, aunque no lo haya traído hoy. Pero sí quería plantearles a los tres, trasladar una pregunta que decía Megui antes, la comisaria de la Bienal. Hablabas de lo del odio que se lleva germinando y tal, y de los discursos de odio. ¿Se han encontrado ustedes con la terrible sorpresa, a lo mejor, que alguna fotografía de ustedes haya podido ser utilizada en un cartel para defender el discurso del odio? A mí me ha pasado cuando trabajaba para AP. Cuando trabajas para una agencia es más fácil que pasen esas cosas, ¿no? Pero al final no tienes control sobre tu material cuando trabajas para una agencia, ¿no? Entonces, bueno, yo les escribí y les pedí amablemente que retiraran la foto. No me hicieron caso, obviamente. Y hablé con la agencia, les conté la historia y la agencia no hizo nada, básicamente. ¿A ustedes han visto algún cartel o algo que se haya podido usar algún...? Cartel no, pero ahora pensándolo, yo tengo así una anécdota, no es algo tan importante, fue así a nivel en el periódico y esto. Que me tocó cubrir el Día de Canarias en Las Palmas, en la ciudad de Las Palmas, ¿no? Que vienen con las carrozas y esto. Y a mí me gustó mucho ver unas saharauis en una de las esquinas de las calles, en unas saharauis que tenían sus hijos vestidos con ropa canaria, los niños, o sea, los niños ya se sentían canarios y tal. Y cuando llamo a redacción a la compañera que está ahí en recepción para hablar, para que me pasara el plan, me dice, no sabes lo que me acaba de pasar. Digo, ¿qué ha pasado? Dice, ay, que me encanta la foto, pues la pusieron en portada en el periódico, ¿vale? Esas portadas que te alegran, llenas de color. Y me dijo que es que habían llamado una señora echando la bronca, que cómo podía ser que en un periódico canario, con un periódico de aquí, pudiesen poner a gente de fuera para representar el Día de Canarias. No, primero nos echamos una risa, pero después ya nos pusimos un poco las dos indignadas a hablar del tema. No fue que la usara nadie, pero sí que hay veces que hay comentarios de eso con respecto a la migración. Javier. Bueno, yo recuerdo que una vez, pero eran carteles, ¿cómo se llama? Eran carteles electorales que usaron una foto mía de unos palestinos que les perseguían los israelíes y encima era de un cartel de Falange Española y de las Jons, que no acababa de entender muy bien nada, pero me avisaron, oye, que está toda la ciudad llena de eso. Y, bueno, pues ahí estaba. Pero así con mal uso, pueden poner un titular mejor o peor, pero bueno. Te van solo las fotos. Yo recuerdo la época de lo que se llamó en su día Democracia Nacional, lo que hoy en su evolución sería Vox, ¿no? Un partido racista, desde hace 20 años hablamos. Un cartel, básicamente el mensaje eran fotos de portadas de periódicos. Significaba que de portadas de los periódicos con titulares de periódicos, ¿no? Los inmigrantes se llevan las ayudas sociales con titulares no contrastados y se hacían el cartel con eso, ¿no? Que a veces se les puede hacer... Democracia Nacional fue quien usó mi foto. Uso. Una de las razones del Brexit, es decir, de que los señores británicos se separaran de Europa, fue el miedo que se metió a que les iban a invadir todos los migrantes del mundo. Es decir, en 2015-16, con todo el éxodo hubo de sirios, afganos, iraquíes sobre todo, bueno, que iban a ir todos a las Islas Británicas, y esa fue una de las razones y de los
motivos y uno, precisamente el de usar imágenes de esas de carretera gigantes, ¿no? Absolutamente, usando grupos oscuros, amenazadores que venían, una foto y sencillamente poniéndole el eslogan encima, nos están invadiendo. Y eso es una de las razones, que por cierto es muy divertido. Ahora no tienen migrantes ni para los camiones, ni para la gasolina, ni para matar los pollos, ni no sé qué. Es una de esas estupideces humanas, que todo esto de la inmigración desde hace años es una estupidez. Porque si tú a un niño en la clase de matemáticas le dices, a ver niño, si cada 2 españoles tenemos un hijo, ¿cuántos españoles somos en la siguiente generación? El 50%. Y en la segunda, el 25%. Y en la tercera, el 12%. Y en la cuarta, el 6%. Y entonces dices, ¿y quién carajo va a trabajar en este país? Es decir, todos nuestros nietos o bisnietos van a ser todos ingenieros y todos jefes y no va a haber nadie para... Pues no tiene sentido. Lo lógico hace mucho tiempo, y que lo dice, no me lo invento yo, o sea, es organizar a largo plazo pues cuántas gentes vamos a necesitar los próximos años, que encima ya vienen creciditos. O sea, que encima ya vienen en edad de trabajar, no hay que criarlos ni darles el biberón ni llevarlos a la escuela, la mayoría. Pero eso no se hace porque hay un miedo en los partidos políticos a perder votos por si haces una política pro inmigración, digamos, y ya está. Entonces, de hecho, hay gobiernos pues como este que está haciendo una política de extrema derecha para que no se le vayan los votos por ahí, porque se mete miedo con los migrantes, entonces perdemos votos. Y lo que no se dan cuenta es que, por ejemplo, yo he escuchado un montón de gente que decía, no, yo voy a votar, yo votaba al PSOE, por ejemplo, y ahora voy a votar a Vox, porque esto de los migrantes y el muelle de Arguineguín y que ahora vienen a hoteles y que los tratan mejor que a nosotros, todo ese discurso que estaba diciendo, de repente está cambiando votos. Y si tú haces lo mismo que ellos, la misma política, eligen el original, ¿no? Sí, el original, y para mí es que también, perdón que te interrumpa, que es incomprensible, porque es que yo no soy guanche, soy una mezcla de todo lo que ha venido aquí, todos somos mezclas. Es como que dejamos de estudiar la historia o dejan de estudiar la historia y no miramos hacia atrás, porque todos migramos, somos migrantes. Yo creo que todos somos una mezcla aquí. Yo creo, Javier, que la gran parte de la responsabilidad de esto que tú estás contando, más allá del gobierno, que es quien tiene la responsabilidad principal, es nuestra, de los medios de comunicación, que no hemos estado haciendo periodismo, de verdad. Sí, claro, evidentemente. No hemos sido lo suficientemente críticos. No, si los medios de comunicación hicieran su papel bien hecho, no estaríamos así. Exacto. Más claro que el agua. 2 periodistas, audiovisual, hacían fotoperiodismo y periodismo audiovisual, David Beriain y Roberto Freiles, en abril pasado morían en un ataque armado en Burkina Faso. Y recuerdo siempre, David, tuvimos la oportunidad de traerlo aquí a la Universidad Maspalomas a través de Nicolás Castellano, que era amigo de él, que en la charla que daba, decía que él decía que David tuvo una trayectoria de hacer seguimiento de la guerra de Irak, de varias guerras, pero él era de un pueblo pequeño de Navarra, decía, es que se idealiza mucho el tema del corresponsal de guerra, el periodista de guerra, o el fotoperiodista de guerra, cuando dice, para mí tiene mérito el tipo de mi pueblo que está en un periódico comarcal y todos los días hace una noticia de ese pueblo, porque yo estoy en un sitio donde hay bombas, donde hay guerra y tengo que contar, hay muertos y tal, pero que en ese día tal... Les pregunto a ustedes, o sea, ser fotoperiodista significa quedarte en tu isla si hay un volcán, o irte a una guerra, o que hay una crisis migratoria, o se puede hacer un fotoperiodismo local de calidad pero no se paga. Claro que se puede. Lo que pasa es que si tienes que hacer, como están haciendo los colegas de los medios locales, yo qué sé, 10 informaciones diarias y 4 son ruedas de prensa en un sitio de la ciudad, en otro, y llegas ahí y bueno, pues hacen pam, pam, pam y tienen que salir corriendo a la otra porque tienen que cubrir todas esas informaciones.
pero eso es lo que decíamos, falta de inversión en fotoperiodismo. Y si tienes un fotoperiodista y pretendes que haga el trabajo de 7, pues luego no le pidas peras al olmo, porque es absurdo. Sí, yo creo que ahora mismo había un tiempo donde se estaba haciendo, creo que sí se puede hacer, creo que hay muchísima información y muchas cosas que hacer local, desde los artesanos, artistas, lo estamos viendo con el pequeño magazine Salto al Atlántico que hemos montado entre 2 hermanas y yo, que hay un montón de gente, mucho arte, mucha gente que tiene ganas de salir, que después se convierte eso en un círculo porque todos sus familiares, sus amigos, al final somos una isla. Y yo creo que ese tema regional un poquito se está perdiendo. Yo he llegado a hacer reportajes, mis compañeros lo saben, ellos también han ido, pues compañeros Juanjo Jiménez, por ejemplo, y es que eran unos reportajes espectaculares de la gente de zona, ¿sabes? Barranco Guayadeques, y nos pegábamos a veces por la mañana hasta por la tarde o al mediodía, yendo a las casitas, hablando con la gente, entrando suave y estando con la gente y haciendo reportajes de ese tipo donde puede sacar cosas que la gente no sabe que existen aquí, en la misma isla, ¿sabes? La misma gente. Y claro, se los dejas ver ese periódico un domingo, en un reportaje donde de otros municipios están viendo lo que están haciendo en otros municipios y se crean unas sinergias y la gente le gusta ver eso. Yo creo que el periodismo local es el presente ya y va a ser el futuro. Periodismo y fotoperiodismo. Porque cada vez hay más periodistas, hay más fotógrafos, más fotoperiodistas, y los medios grandes y pequeños cuentan con eso, ¿no? Ya esta historia del fotógrafo que mandaban las grandes agencias o grandes periódicos al otro lado del mundo a cubrir noticias cada vez se ve menos, porque cada vez hay más fotoperiodistas locales que son muy buenos. El problema de que el fotoperiodismo o el periodismo local no se desarrolle más, creo yo que está precisamente en lo que hablábamos antes, en los salarios que repercute al final en el tiempo que puedes dedicar a una historia, ¿no? Si tú como periódico X de aquí, que tienes solo 3 fotógrafos, no puedes dejar que un fotógrafo esté trabajando en una historia. No sé cuántos meses has estado trabajando con el tema de la inmigración aquí, en este último viaje me refiero. No sé cuánto tiempo has estado, Javier. 7 meses, ¿no? 7 meses. 7 meses. Tú no te puedes permitir eso si tienes solo 3 fotógrafos. La beca que a mí me dan de National Geographic, precisamente durante este periodo del COVID, iba sobre eso. Es un dinero que dan a periodistas locales y era imprescindible que tú cuando presentaras la beca dijeras dónde lo ibas a publicar. Yo dije que lo publicaría en la provincia y ellos se encargaban de que yo pudiera estar 5 meses haciendo un trabajo para publicarlo en un medio local, porque ellos saben que no existen esas posibilidades en los medios locales, a pesar de que hay profesionales de muchísimo valor, periodistas que escriben muy bien y que si les dieras tiempo podrían hacer unas historias alucinantes, y fotoperiodistas igual. Y esta gente dio más de 500 becas en el mundo entero de este tipo, para 500 fotógrafos, videógrafos, periodistas que hicieron historias en todo el mundo y crearon un mapa donde están todas esas historias publicadas en periódicos en Afganistán, en Perú, en Canarias. Claro, es curioso lo que cuentas porque ocurre también, en este caso es National Geographic, pero que es una fundación de Bill Gates la que termina pagando a lo mejor reportajes en África, donde no se podrían meter a lo mejor con las condiciones de los trabajadores de Bill Gates en ese continente. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Que se llega, muchas veces el periodismo sobre África, sobre migratorio, a veces está condicionado a que la ONG es la que paga el viaje del periodista para que hable bien de la ONG, pero eso ya es un condicionamiento, ¿no? Eso no deja de ser Sí, propaganda. pero es que si no, es decir, pero es que si no hay. No hay nada. No digo que a mí no me gusta nada, pero es que si no. Si no se manda, si no se paga. Hombre, siempre creo yo ninguna que tienes parte. la opción, yo no me he visto en esa, pero también tienes la opción siempre de tú hacer tus fotos. Quiero decir, haces las fotos que hay que hacer y también chiflarte ahí hacer otro tipo de fotos que a lo mejor a ti te motivan más e intentar aprovecharlas como
quiso Arturo y decir National Geographic, que eso es más Pero sí, complicado. es complejo. Yo entiendo que para un medio local es muy difícil tener 10, 15 fotoperiodistas. Pero serían necesarios para hacer una información diaria y hacer sin 50 duda, páginas. sin duda, para hacer un producto de calidad que al final la gente esté dispuesta a pagar. Porque los periódicos se están hundiendo porque los periódicos tienen una calidad que da pena. Pena. Y como da pena, y la gente no es tonta, no se compran los periódicos. No. Entonces, tendrían que replantear el modelo de negocio. Eliminar el papel de una vez, que no entiendo. A mí me encanta el papel, pero la realidad es que no lo compra nadie. Todo el mundo ve las noticias en Internet. Entonces, eliminar eso, que es un gasto tremendo, y empezar a derivar recursos de verdad a cosas interesantes. Montar un equipo para buenos reportajes de fin de semana. 2, 3 periodistas, un fotógrafo, 2, y luego tienes el resto de equipo para las ruedas de prensa y las chorradas. Y pensar mejor las cosas. Si hay una rueda de prensa y hay un gabinete de prensa, ¿para qué coño mandas un periodista y un fotógrafo? No mandes a nadie. Si ya ellos te van a mandar el papelito escrito y ya está, y eso es lo que vas a publicar. Y si no, te nutres de las agencias, que está la agencia F, aquí está F básicamente, pero en otras partes de España están otras agencias. Pues optimiza recursos y te nutres de las agencias y a tus periodistas y a tus fotógrafos los tienes haciendo cosas de verdad interesantes y en profundidad para el fin de semana. Y durante la semana pues cuentas las machangadas que te mandan los políticos, empresas y tal, y el fin de semana haces algo serio, en papel a lo mejor, y el resto de la semana lo tienes en digital, que es lo que están haciendo otros medios en otras partes del mundo. Vamos a ir terminando, digamos, por se alargó incluso el comienzo de esta mesa. Y, Javier Baulú con María Martín del País en un premio a la cobertura, acaban de recibir, todavía no lo han ido a recoger, ¿no? Habrá que ir, premio internacional, el premio Gabo por la cobertura más allá del muelle, crisis migratoria en las Islas Canarias, donde se destaca el jurado un trabajo periodístico estructurado, completo, con una estética depurada, cuyo logro más destacado fue generar posibles soluciones, salidas loables, esperanzas partiendo desde el escenario trágico de los migrantes africanos en su periplo hacia Europa. Claro, esto se valora en un premio, digamos, pero que quizás en el periodismo del hacer, el periodismo humano, que tú fundaste una publicación que así se llama, es difícil vivir de eso, ¿no? ¿Hasta qué punto tienen ustedes que estar pensando en otras cosas, en otros quehaceres, porque de premios y de exposiciones no se puede comer, ¿no? Yo voy a citar al señor Lara, que era el dueño de Planeta y de Antena 3, que decía que... esa es otra historia. No, de un banquero, que creo que está procesado ahora, no sé, del BBVA me parece que es, que dijo algo así, que lo importante no es ganar mucho, es gastar poco. Y entonces, si vas a Pensiones López en vez de a un hotel de 5 estrellas y comes el menú del día o un bocadillo, o en fin, pues bueno, pues puedes meter el poco dinero que tengas, invertirlo en más tiempo para hacer un buen trabajo. Ya, pero si te echan una mano por otros sitios. Claro. Es triste porque eso pasa aquí, Javier. Tú sabes perfectamente que en otros lugares del mundo, en nuestra profesión, se puede vivir bien. ¿Se puede? Se puede vivir bien. Y Yo haciendo no el sé. trabajo que tú haces, hay países en Europa donde se paga muy bien nuestra profesión. En España estamos especialmente mal. Y la crisis en los medios de comunicación no es solo en España, la crisis es a nivel global, pero en otros países yo creo que tiene tal vez algo que ver con lo poco asociacionistas que somos y lo poco que nos hemos unido para pelear contra las empresas. Y en los que propios España- periódicos, si el periodista normalmente hoy día, la gente que entra en un periódico entra por 1.000 euros o 900 euros, entra y le contratan, pero es que el fotógrafo o la fotógrafa del periódico no le contratan y le obligan a ser autónomo, es el pobre de los pobres, ¿no? Bueno, y es por foto publicada, como estaba diciendo Arturo antes.
que no es... Por eso digo yo que a lo mejor no vuelvo, porque sí es verdad que a mí ahora me contratan agencias para eventos, ¿vale? Que ya no hago fotoperiodismo de ese está en la calle. Lo hago gracias al magazine, que podemos hacer esto y ahí me quito un poquito el mono y estoy feliz. Pero es verdad que después para yo poder tener ingresos, si voy a ir a un evento, una agencia, y me va a pagar 4 veces más por estar a lo mejor 2 horas, ¿vale? Pero es que en el otro lado a lo mejor tengo que estar 1 hora o las 2 horas para coger la foto final de grupo, aunque empieces al principio, y a lo mejor van a pagar una foto, que es lo que van a publicar. Si es que no entra una publicidad en el periódico y deciden que esa información va sin foto, O que una entonces esquela, me voy o a una para casa sin ningún ingreso. O una esquela que la O una pagan más. esquela, también, que creo que les renta más encima, por desgracia. Pues se nos acaba el tiempo. Yo le quería hacer una pregunta a Javier, ya que es el más veterano de todos. El más mayor. No, es sobre lo que estamos hablando del pago, ¿no? O sea, cuando tú empezaste en esto, a publicar en medios españoles, ¿la situación era igual de precaria ya o esto ha ido deteriorándose? Yo siempre he sido precario. O sea, Sí, sí, pero bueno, porque soy- entiendo normalmente como freelance se es precario, ¿no? Pero sí, pero iba a decir que España llegó tarde, en comparación con Europa, con lo que decías, al fotoperiodismo. Y luego, pues con la crisis del 2008 directamente se fue... o sea, eso, es que los prescindibles primeros son los fotógrafos, porque, bueno, da igual si hay la foto esa, si no, lo que decía antes, el primo, el cuñado, la agencia, Con lo que el sea. teléfono. El teléfono, el que pasa por allí. Y si las redacciones, ya digamos, de periodistas, de plumillas, como les llamamos cariñosamente, pues yo qué sé, han bajado, han despedido a muchos tantos por ciento de las redacciones de tal, que los tienen ahí a muchos produciendo, como digo, no los dejan salir a la calle, están todo el día por internet, por el teléfono, etcétera, etcétera. La mayoría no pueden ir a los sitios, no pueden, literalmente. Pues claro, los fotoperiodistas menos todavía. Ya está, porque si tengo un señor que puede rellenar con letras lo que podía rellenar una foto, pues ¿para qué? O cojo la foto de cualquier cosa. A mí me sorprendía, por ejemplo, cuando yo entré en AP, tú ya habías estado muchos años antes, y recuerdo que me dijo Paul White, que estaba en AP en Madrid, que esta gente llevaba pagando la misma tarifa. Yo llegué a Madrid en 2008, empecé a trabajar para ellos en 2006. Y Paul White me dijo que esos 150 euros que pagaban en 2008 ya los pagaban en el año 98. Y hasta ahora estamos en el 21 y hasta hace 3 años seguían cobrando lo mismo. Claro, o sea, me refiero, en el año 98, 150 euros, que eso en pesetas, no sé, ya no me acuerdo las pesetas, era dinero en el año 98. Es a lo que voy, ¿no? En el año 2018, que es cuando cambiaron la tarifa, no es que sea calderilla, pero es infinitamente menos que en aquel momento. Yo una de las cosas que he visto también que fue cambiando, porque es verdad que para mí yo llevo casi 20 años en prensa, ¿vale? En el periódico, que al principio también se publicaban más fotos por reportaje, ¿vale? Vamos, ibas a un reportaje a algún sitio y te publicaban 5 fotos, era más ilustrado todo. Ahora han hecho una foto grande y arráyate un millo, ya está. Entonces, en ese sentido también ha ido cada vez a menos, ¿sabes? A mí eso no me parece bueno, mal. si la mando y puedo publicar una foto y para internet meto una pedazo galería que yo busco Yeisa Socorro y resulta que me engano en su blog, el otro en su página web y el otro no sé cuánto, ha cogido la foto de la galería de ellos, la ha puesto y encima ni siquiera se ha Eso es un dignado error firmarla. nuestro, no haber reclamado el mismo precio por la Se intentó, pero como vino una crisis, pues hubo ahí como que vamos a esperar un poco, vamos a intentarlo y estuvimos esperando hasta el día de hoy. De Pero bueno. todas formas, como estamos terminando, para que sea una catarsis colectiva, y como antes hice alusión a mi, como plumilla, a mi penosa condición de tertuliano, en el 2008 por ahí, el primer 59 segundos que se hacía aquí, Televisión Española en Canarias, nos pagaban 280 euros
brutos. Ahora el tertuliano está por 70 euros en Televisión Canaria, para que nos consolemos todos y así estamos todos contentos. En cualquier caso, decía Vicente Aleixandre que la poesía no da para comer, pero a veces da para merendar. Entonces yo quiero felicitarles a ustedes por su trabajo, los que están aquí, los que han venido en las butacas, que en buena parte también son fotoperiodistas, son buena gente, se les ve estando aquí a estas horas de la noche, porque creo que son un poco los poetas del periodismo. No sé si solo por lo que dice Vicente Aleixandre, sino también por la belleza de sus trabajos. Muchas gracias. Gracias a quienes nos han seguido desde aquí y a través del streaming. Buenas noches. Gracias.